Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Tema 1. El día del Señor vendrá de manera repentina, llamando a los creyentes a vivir vigilantes y sobrios. 1 Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Pablo introduce el tema del día del Señor con términos escatológicos. Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Tiempos sugiere duración general, ocasiones, momentos específicos. Los creyentes estaban preocupados por el cuándo. Pablo los redirige de la especulación hacia la preparación. La profecía no es para adivinar, sino para alinear el corazón con Dios. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ya habían recibido enseñanza suficiente al respecto. Mateo 24:36, del día y la hora nadie sabe. Pablo no alimenta curiosidad ociosas. La falta de detalles temporales no es negligencia, es intencional. El énfasis bíblico no está en calcular fechas, sino en vivir preparados. La fe no necesita calendario, sino obediencia. El mensaje profético es claro: velad. 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque vosotros sabéis perfectamente. Pablo apela nuevamente a su instrucción previa. 2 Tesalonicenses 2:5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? No ignoran la doctrina, la conocen. La escatología no era un misterio entre ellos. Sabían lo suficiente como para mantenerse alertas. Lo que falta no es información, sino vigilancia. La verdad ya revelada debe ser obedecida. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La venida será repentina e inesperada. Segunda de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa su llegada, y así será el retorno de Cristo para el mundo. El énfasis está en la vigilancia, no en la predicción. Para el creyente, esto es un llamado a estar listo siempre. La incertidumbre del momento exige firmeza constante. La prontitud espiritual es sabiduría. 1 Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Que cuando digan paz y seguridad. El mundo buscará tranquilidad superficial antes del juicio. Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esta falsa seguridad será el clima previo al castigo divino. El sistema humano intentará calmar conciencias sin arrepentimiento. El peligro es mayor cuando se ignora. Pablo advierte que la falsa paz precede la crisis verdadera. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El juicio será inesperado y devastador. Lucas 17:26-27, como en los días de Noé, vino el diluvio y los destruyó a todos. La advertencia es clara que el castigo no se demorará indefinidamente. Los que rechazan la verdad enfrentarán destrucción sin aviso previo. La gracia despreciada abre la puerta al juicio. Nadie podrá detener el día del Señor. El fin vendrá sin misericordia para los rebeldes. Como los dolores a la mujer encinta. La imagen enfatiza inevitabilidad y aumento progresivo. Isaías 13:8, se angustiarán como mujer que da a luz. El juicio será sorpresivo, pero ineludible. Vendrá con fuerza y no podrá ser revertido. Así como los dolores anuncian el nacimiento, así el juicio anunciará el fin. Los dolores aumentan en intensidad, como los eventos finales. La comparación deja claro que Dios cumplirá su palabra. Y no escaparán. La sentencia es absoluta. Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Ningún refugio humano podrá resistir ese día.
Aquellos que vivieron sin Dios no hallarán salida. La única salvación es Cristo, y fuera de él todo será juicio. Pablo no suaviza el mensaje, lo declara con solemnidad. El juicio final será total e irreversible para los incrédulos. 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Pablo contrasta la condición espiritual del creyente con la del incrédulo. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Las tinieblas simbolizan ignorancia, pecado y juicio. Pero los redimidos han sido iluminados por la verdad. No viven a ciegas ni en rebelión. Su nueva naturaleza les permite discernir los tiempos. Están preparados porque caminan en la luz. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. El regreso de Cristo será inesperado para el mundo, pero no para el creyente. Apocalipsis 3:3, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Pablo asegura que los fieles no serán tomados desprevenidos. Viven en alerta espiritual. No calculan fechas, pero velan con esperanza. La sorpresa no será castigo, sino cumplimiento. La luz los mantiene listos. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. La identidad del creyente determina su conducta. Juan 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Hijos de luz son los que han nacido de Dios y caminan en su verdad. El día representa la revelación, la claridad, la justicia. No se trata de un estado moral superior, sino de una obra regeneradora. Su vida está gobernada por la presencia de Dios. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo reafirma el contraste, los redimidos ya no pertenecen al reino del pecado. Colosenses 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas representan ignorancia espiritual, confusión moral y condenación eterna. El creyente ha sido trasladado al reino de la luz. No debe participar más de las obras de la noche. La santidad es congruente con la nueva identidad. 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás. Pablo exhorta a mantenerse espiritualmente despiertos. Romanos 13:11, es ya hora de levantarnos del sueño. Dormir aquí simboliza indiferencia, apatía y descuido. El creyente debe estar alerta ante el regreso del Señor. Los demás viven como si nada eterno importara. Pero los hijos de Dios deben vivir con urgencia. Dormir es incompatible con el llamado celestial. Sino velemos y seamos sobrios. La vigilancia es una actitud espiritual de preparación constante. Marcos 13:37, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ser sobrio implica autocontrol, dominio propio y claridad espiritual. No es temor, es lucidez. La sobriedad mantiene al creyente enfocado. La vigilancia lo guarda del engaño y la tentación. Ambas actitudes son esenciales en los últimos tiempos. 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Pablo contrasta la condición espiritual del creyente con la del incrédulo. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Las tinieblas simbolizan ignorancia, pecado y juicio. Pero los redimidos han sido iluminados por la verdad. No viven a ciegas ni en rebelión. Su nueva naturaleza les permite discernir los tiempos. Están preparados porque caminan en la luz. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. El regreso de Cristo será inesperado para el mundo, pero no para el creyente. Apocalipsis 3:3, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Pablo asegura que los fieles no serán tomados desprevenidos.
Viven en alerta espiritual. No calculan fechas, pero velan con esperanza. La sorpresa no será castigo, sino cumplimiento. La luz los mantiene listos. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. La identidad del creyente determina su conducta. Juan 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Hijos de luz son los que han nacido de Dios y caminan en su verdad. El día representa la revelación, la claridad, la justicia. No se trata de un estado moral superior, sino de una obra regeneradora. Su vida está gobernada por la presencia de Dios. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo reafirma el contraste: los redimidos ya no pertenecen al reino del pecado. Colosenses 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas representan ignorancia espiritual, confusión moral y condenación eterna. El creyente ha sido trasladado al reino de la luz. No debe participar más de las obras de la noche. La santidad es congruente con la nueva identidad. 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás. Pablo exhorta a mantenerse espiritualmente despiertos. Romanos 13:11, es ya hora de levantarnos del sueño. Dormir aquí simboliza indiferencia, apatía y descuido. El creyente debe estar alerta ante el regreso del Señor. Los demás viven como si nada eterno importara. Pero los hijos de Dios deben vivir con urgencia. Dormir es incompatible con el llamado celestial. Sino velemos y seamos sobrios. La vigilancia es una actitud espiritual de preparación constante. Marcos 13:37, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ser sobrio implica autocontrol, dominio propio y claridad espiritual. No es temor, es lucidez. La sobriedad mantiene al creyente enfocado. La vigilancia lo guarda del engaño y la tentación. Ambas actitudes son esenciales en los últimos tiempos. 1 Tesalonicenses 5:7. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Porque los que duermen, de noche duermen. Pablo usa la noche como símbolo de inactividad espiritual. Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La noche representa un estado moral relajado, carente de vigilancia. Dormir espiritualmente es vivir sin conciencia del juicio venidero. Esta conducta es típica de los que no han sido regenerados. Los creyentes, en cambio, viven despiertos en la luz del Evangelio. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. La embriaguez representa falta de control y conciencia espiritual. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Así como físicamente uno se embriaga de noche, también en lo espiritual los incrédulos se entregan a la confusión moral. Este es un llamado a vivir con claridad y dominio propio. El creyente debe distinguirse por sobriedad y pureza en su caminar. 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. El día simboliza la luz del conocimiento de Dios y la revelación de Cristo. Romanos 13:12, la noche está avanzada, y se acerca el día. La sobriedad implica vigilancia, autocontrol y claridad en el juicio. No podemos vivir como quienes no conocen la verdad. Pablo llama a actuar conforme a la identidad de hijos de la luz. Ser del día requiere vivir con propósito y alerta espiritual. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. El lenguaje militar describe la preparación espiritual. Efesios 6:14, vestíos con la coraza de justicia. La fe protege el corazón del engaño, el amor lo mantiene sensible. Juntos forman una defensa contra las artimañas del enemigo. No es armadura física, sino interior. El creyente no lucha con armas humanas.
Vive cubierto por virtudes espirituales que lo mantienen firme. Y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo protege la cabeza, símbolo de la mente y el entendimiento. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación. La esperanza guarda nuestros pensamientos del temor, la duda y la desesperanza. No es una ilusión, sino una certeza basada en la promesa de Dios. Esta seguridad produce estabilidad en medio de la prueba. La esperanza es defensa mental contra el caos del mundo. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Esta afirmación es fuente de consuelo. Romanos 5:9, por él seremos salvos de la ira. La ira de Dios es real, pero el creyente ha sido redimido de ella. Pablo asegura que la iglesia no pasará por la condenación final. El juicio venidero no está destinado para los que están en Cristo. Esto afirma la seguridad eterna. Dios no destinó a sus hijos para el castigo, sino para alcanzar salvación. La salvación no es solo un evento pasado, también es una esperanza futura. Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Alcanzar salvación implica experimentar la plenitud del plan redentor. El creyente aún espera su glorificación. La redención será completa con la venida de Cristo. Dios diseñó un final glorioso, no trágico, para su pueblo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es posible exclusivamente por Cristo. Hechos 4:12, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. La salvación no depende de obras humanas, sino del sacrificio perfecto del Señor. Él es el mediador, el Salvador y el fundamento de la esperanza eterna. La obra es suya de principio a fin. Por eso, la confianza del creyente descansa en una persona viva y fiel. 1 Tesalonicenses 5:10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Quien murió por nosotros. Pablo centra toda la esperanza en la obra redentora de Cristo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús fue sustitutiva, vicaria, voluntaria y eficaz. Fue por nosotros, no por sí mismo. Este sacrificio garantiza salvación, victoria y comunión eterna. Su muerte es la base de nuestra vida. Para que ya sea que velemos. Velar aquí representa estar vivos al momento de la venida del Señor. Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Pablo enseña que, tanto en vida como en muerte, la unión con Cristo permanece. El creyente que vela vive esperando y sirviendo. No hay temor en la incertidumbre del tiempo. La fe sostiene tanto al vigilante como al que parte. El objetivo es vivir con Él, no cuando o que durmamos. Dormir en este contexto significa haber muerto en Cristo. Juan 11:11, Lázaro, duerme, mas voy para despertarle. Para el creyente, la muerte no es final, sino tránsito. Cristo venció el poder de la muerte y transformó su significado. Dormir es descansar en paz hasta la resurrección. No hay pérdida, porque en él incluso la muerte es ganancia. La esperanza se mantiene viva aún en el sepulcro. Vivamos juntamente con Él. El propósito eterno de la redención es la comunión perpetua con Cristo. Juan 14:3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solo viviremos, sino viviremos con Él. Esta es la esencia del cielo. El regalo supremo no es la gloria, sino su presencia. Toda promesa, toda esperanza, todo consuelo se resumen en esta realidad, estaremos con Él para siempre. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por lo cual, animaos unos a otros. La verdad de la esperanza cristiana debe ser compartida en la comunidad. Hebreos 10:25, exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Pablo llama a un ministerio mutuo de consuelo. El dolor,
la pérdida y la incertidumbre se alivian cuando recordamos juntos las promesas de Dios. La iglesia debe ser un refugio de ánimo. El aliento mutuo fortalece la fe. Y edificaos unos a otros. La edificación espiritual es responsabilidad compartida. Romanos 14:19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Edificar implica fortalecer, instruir, levantar al caído. No solo se trata de corregir errores, sino de cultivar la madurez espiritual. Cada miembro tiene un rol. El cuerpo de Cristo crece cuando se edifica en amor, verdad y unidad. Así como lo hacéis. Pablo reconoce que ya estaban practicando esto fielmente. 1 Tesalonicenses 4:9, no tenéis necesidad de que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado. Esta afirmación no es solo exhortación, es afirmación. El apóstol los anima a perseverar en lo bueno. La constancia en el bien es tan importante como el inicio. El Espíritu ya obraba entre ellos, solo debían abundar aún más. Tema 2. Instrucciones para la vida en la comunidad cristiana y el respeto hacia los líderes espirituales. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Pablo exhorta a valorar a los líderes espirituales fieles. 1 Corintios 16:18, reconoced, pues, a los tales. No se refiere a darles honra por título, sino por su esfuerzo real. El liderazgo bíblico se expresa en servicio constante. Estos obreros no buscan protagonismo, sino edificación. La iglesia debe cultivar una cultura de aprecio. El reconocimiento anima al que sirve con integridad. Y os presiden en el Señor. Presidir no implica dominio, sino guía espiritual bajo autoridad de Cristo. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, porque velan por vuestras almas. Los líderes no son dueños del rebaño, sino mayordomos. Su autoridad no es personal, es delegada. Presidir en el Señor significa pastorear conforme a su carácter. La iglesia debe someterse cuando esa guía refleja al pastor supremo. Y os amonestan. El verdadero liderazgo incluye corrección amorosa. 2 Timoteo 4:2, redarguye, reprende, exhorta. Amonestar no es condenar, sino advertir y restaurar. El líder espiritual no solo consuela, también confronta cuando es necesario. Esta función, aunque impopular, es vital para la salud del cuerpo. Reconocer a los que amonestan con fidelidad es reconocer el corazón pastoral de Dios. 1 Tesalonicenses 5:13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y que los tengáis en mucha estima y amor. Pablo llama a un aprecio profundo y sincero hacia los líderes fieles. Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El respeto debe ir acompañado de afecto. Estimar no es idolatrar, es valorar con gratitud. El amor hacia los pastores fortalece la unidad. La estima es un reconocimiento del llamado y la entrega. Por causa de su obra. La honra no es por carisma, sino por fidelidad al servicio. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. El fundamento del aprecio es el trabajo que realizan en el Señor. Su dedicación a la palabra, la oración y el cuidado de las almas merece respeto. Pablo destaca que es la obra la que exige reconocimiento, no el título. Tened paz entre vosotros. La armonía en la iglesia es el resultado de la honra mutua. Romanos 12:18, si es posible, estad en paz con todos los hombres. El respeto a los líderes y el amor fraternal fortalecen la unidad. El desorden y la crítica rompen la comunión. La paz no es solo ausencia de conflicto, sino presencia activa del amor. Una iglesia saludable camina en paz bajo dirección piadosa. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Pablo exhorta a confrontar con amor a los que rehúsan trabajar o vivir ordenadamente. 2 Tesalonicenses 3, 11-12, algunos andan desordenadamente, a estos mandamos que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El ocioso puede ser tropiezo dentro del cuerpo. La amonestación busca restaurar, no humillar. Ignorar el desorden daña a la iglesia. La disciplina fraternal es parte del amor verdadero. ¿Qué alentéis a los de poco ánimo? Pablo llama a fortalecer al desanimado, no a criticarlo. Isaías 35, 3-4, fortaleced las manos cansadas. En cada iglesia hay corazones debilitados por pruebas, dudas o cansancio. El deber del creyente maduro es levantar, no ignorar. La exhortación no es severa, sino tierna. El consuelo oportuno puede renovar una vida. La sensibilidad espiritual requiere escuchar y abrazar. Que sostengáis a los débiles. Se refiere a quienes están frágiles en la fe, tentaciones o decisiones. Romanos 15:1, los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Sostener implica acompañar, no juzgar. Es caminar con ellos hasta que se fortalezcan. El débil necesita comprensión, no presión. El cuidado mutuo fortalece el cuerpo. El amor se demuestra más en la ayuda práctica que en las palabras. Que seáis pacientes para con todos. Pablo concluye con una virtud esencial en toda relación, la paciencia. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. No todos maduran al mismo ritmo. La impaciencia revela orgullo. Ser paciente es reflejar el carácter de Cristo. La paciencia sostiene la unidad y evita rupturas. Es el fruto que prueba el amor genuino. 1 Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Pablo ordena cortar de raíz toda actitud vengativa. Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. La venganza es natural en la carne, pero prohibida en el espíritu. El creyente debe romper el ciclo del mal con gracia. No se trata de debilidad, sino de obediencia. Cristo mismo dio ejemplo, cuando le maldecían, no respondía con maldición, 1 de Pedro 2:23. La venganza es terreno de Dios. Antes seguid siempre lo bueno. El llamado no es solo evitar el mal, sino buscar activamente el bien. Romanos 12:21, vence con el bien el mal. Seguir lo bueno requiere intencionalidad y esfuerzo. No se trata de neutralidad, sino de determinación. El bien no se improvisa, se cultiva. Hacer el bien es reflejar la bondad de Dios. Esta conducta distingue al Hijo de la Luz. Unos para con otros, y para con todos. El amor cristiano no tiene fronteras. Gálatas 6:10, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia es el primer campo de acción, pero no el único. Aún con los de afuera, debemos reflejar el carácter de Cristo. La bondad sin distinción glorifica al Evangelio. Hacer el bien a todos es parte del testimonio cristiano. Tema 3. Exhortaciones breves para una vida espiritual saludable y sensible a la obra del Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Esta breve exhortación revela una verdad profunda: el gozo no depende de las circunstancias. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Pablo escribe esto en medio de persecución. El gozo es fruto del Espíritu, no de las emociones. Se basa en la salvación, no en la situación. Es un mandato, no una sugerencia. El gozo constante es testimonio de una vida llena de Dios. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Una de las exhortaciones más breves pero más poderosas del Nuevo Testamento. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Pablo no enseña a repetir oraciones mecánicas, sino vivir en comunión constante con Dios.
La oración debe ser continua, no ocasional. Involucra actitud, dependencia y sensibilidad espiritual. El creyente maduro convierte todo en motivo de oración. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. El agradecimiento no debe depender de lo externo, sino de una convicción interna. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo. Dar gracias en todo no significa que todo sea bueno, sino que Dios usa todo para bien. Esta gratitud es un acto de fe. El corazón agradecido honra a Dios y neutraliza la queja. Aún en la prueba, hay motivos para adorar. La gratitud es una señal de madurez. Porque esta es la voluntad de Dios. La gratitud continua no es una sugerencia, es un mandato divino. Colosenses 3:17, hacedlo todo dando gracias a Dios. Muchos buscan conocer la voluntad de Dios, pero ignoran esta clara instrucción. Agradecer en todo momento es expresión de confianza en su soberanía. No hay espiritualidad verdadera sin gratitud. Quien agradece reconoce que Dios tiene el control. Para con vosotros en Cristo Jesús. Todo mandato en el Nuevo Testamento está enmarcado en Cristo Jesús. Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Solo en Cristo podemos vivir agradecidos de forma constante. Él es la fuente, el ejemplo y la razón de nuestro agradecimiento. Cristo nos mostró cómo orar, vivir y agradecer. Él vivió rendido al Padre, y en Él también nosotros podemos hacerlo. 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Pablo compara la acción del Espíritu con una llama que puede ser sofocada. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Apagar al Espíritu implica resistir su obra, desobedecer su dirección o endurecer el corazón. También puede ocurrir cuando se desprecia la palabra o se apagan los dones espirituales. El creyente debe cultivar sensibilidad continua. El fuego del Espíritu requiere atención, humildad y obediencia. 1 Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Pablo advierte contra el desprecio de los mensajes dados por el Espíritu. 1 Corintios 14:1, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En el contexto del Nuevo Testamento, la profecía era revelación edificante, exhortativa y consoladora. Menospreciarla es apagar la voz de Dios. La Iglesia debe discernir sin rechazar automáticamente. El Espíritu habla, y debemos atender con reverencia. 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo. Pablo no promueve credulidad ingenua, sino discernimiento espiritual. 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El creyente debe evaluar todo mensaje, enseñanza o manifestación. No todo lo que suena espiritual es de Dios. Examinarlo todo implica usar la palabra como criterio. Es un llamado a madurez, no a sospecha constante. Retened lo bueno. Después de discernir, debemos abrazar lo que edifica y glorifica a Dios. Romanos 12:9, aborreced lo malo, seguid lo bueno. La madurez no solo rechaza el error, también se aferra a la verdad. Lo bueno debe cultivarse y repetirse. Retener implica hacer parte de la vida lo que es recto. El discernimiento espiritual es completo cuando se vive lo que sea probado verdadero. 1 Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Pablo cierra con un mandato claro, mantenerse lejos de todo mal en cualquiera de sus formas. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No se trata solo del pecado manifiesto, sino también de sus apariencias. El creyente debe evitar lo dudoso, lo ambiguo, lo que da lugar a tropiezo. La santidad requiere separación intencional. Vivir cerca de Dios es huir de todo lo que lo ofende. Tema 4. Oración final,
instrucciones conclusivas y bendición apostólica. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pablo invoca al Dios de paz como fuente de santificación total. Hebreos 13:20-21, el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena. La paz que Dios da es resultado de su obra transformadora. Santificar es apartar, purificar y consagrar. No se trata de esfuerzo humano, sino de intervención divina. Por completo, enfatiza que Dios trabaja en cada área del creyente. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es presentado en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Mateo 22:37, amarás al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Dios no santifica parcialmente, sino en plenitud. El espíritu como canal de comunión con Dios, el alma como sede de voluntad y emociones, y el cuerpo como instrumento de obediencia. Su obra abarca lo interno y lo externo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo es estar íntegros al momento de su regreso. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ser irreprensibles no es perfección sin pecado, sino una vida sin reproche delante de Dios. Dios mismo guarda al creyente mediante su espíritu. La esperanza de su venida nos impulsa a vivir con pureza. Todo apunta al encuentro con el Señor. 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama. La confianza de Pablo no está en la capacidad del creyente, sino en la fidelidad del Dios que llama. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. El llamado de Dios es soberano, eficaz y sustentador. Él no abandona lo que inicia. Su fidelidad es el fundamento de nuestra esperanza. El que llama también sostiene, corrige y preserva. Su fidelidad es inmutable. El cual también lo hará. Dios no solo promete, también cumple. Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Lo que Él comienza, lo termina. Esta es la garantía de la perseverancia final. El creyente no está solo en su santificación. El Dios que llama también santifica, guarda y glorifica. Esta frase resume toda la seguridad del Evangelio, Él lo hará, punto. 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. Hermanos, orad por nosotros. Pablo, siendo apóstol, reconoce su necesidad de intercesión. Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. La oración es un acto de humildad y dependencia mutua. Pablo no se presentaba como autosuficiente. Involucra a la iglesia en la batalla espiritual. Todo siervo de Dios necesita oración constante. La oración fortalece al mensajero y la misión. 1 Tesalonicenses 5:26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El ósculo santo era un gesto de afecto fraternal puro y reverente. Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. No era un ritual frío, sino una expresión visible de unidad y amor. En la cultura cristiana, este saludo demostraba cercanía sin inmoralidad. Pablo enfatiza que debe ser santo, es decir, limpio de malicia. La comunión se refleja también en los pequeños gestos. 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Os conjuro por el Señor. Pablo no hace una simple sugerencia, sino una exhortación solemne. Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. La autoridad apostólica era recibida como palabra del Señor. El uso de conjuro implica seriedad.
No leer la carta sería desobedecer a Dios. Este llamado eleva el valor de la palabra. Que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La enseñanza debía ser conocida por toda la Iglesia, no reservada a unos pocos. Deuteronomio 31 horas y 11 minutos, leerás esta ley delante de todo Israel. El acceso a la instrucción bíblica es vital para la salud espiritual. Cada miembro necesita oír, meditar y aplicar la verdad. Pablo refuerza la autoridad del mensaje escrito. La lectura pública edifica, corrige y fortalece a toda la comunidad. 1 Tesalonicenses 5:28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo concluye con la fuente de toda bendición, la gracia del Señor. 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Todo lo que enseñó depende de esta gracia, salvación, santificación, perseverancia. No se trata de mérito humano, sino de favor inmerecido. La gracia nos sostiene hasta el final. Su presencia asegura el cumplimiento de cada promesa. Amén. La palabra, amén, expresa afirmación y acuerdo reverente. Apocalipsis 22:20, sí, vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Es una manera de decir, así sea. Pablo no escribe solo como conclusión formal, sino como sello de fe. Con amén, se afirma que todo lo escrito es verdad. Invita al lector a responder con fe y obediencia. El cierre resume la confianza en Dios fiel y su palabra eterna.